Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de la señal de los griegos que buscan a Jesús. Poco tiempo antes de que nuestro amado Jesucristo fuese a morir a aquella cruz, se le acercaron unos griegos y nuestro amado Jesús lo interpretó como una señal que ya era el tiempo de su partida. Para entender esta señal, partiremos por entender lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la viña, de que nuestro amado Jesús es la vid. Si vamos a Isaías capítulo 5, versículo 1, nuestro Dios habla acerca de su pueblo Israel y lo trata como una vid, como una viña. Y dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Habla de nuestro Abba Padre, hablando de su pueblo. Le había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué quiere decir? Que nuestro buen Dios, con su pueblo Israel, lo trató como una vid o una viña. Lo plantó, le puso abono, limpió las piedras y él esperaba que hubiera un fruto. Pero en vez de dar un fruto, una uva dulce, dio uvas agrias. Versículo 3 de Isaías 5 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Les pido que ustedes juzguen, evalúense. Versículo siguiente: ¿qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? Lo he hecho todo para que mi pueblo entienda, para que mi pueblo me ame, para que mi pueblo se convierta, para que mi pueblo se consagre. Pero no lo hace. Sigue dando malos frutos, uvas amargas. ¿Qué más puedo hacer?, dice Dios. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Ha dado uvas agrias? No hay caso, dice Dios. Por más que lo intenté, mi pueblo da malos frutos. Versículo siguiente de Isaías 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué dice nuestro Padre? Dado que mi pueblo no me busca, no se consagra, no da frutos, ¿qué me queda hacer? Permitir que se levante el afligidor, permitir que se levanten los problemas, las dificultades, las pruebas, las tinieblas. ¿Para qué? Para que haya un despertar. Versículo siguiente. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Dice: yo esperaba de mi pueblo obediencia, pero encuentro desobediencia. Yo esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. No caigas en el error de decir: no, esto era solo para el pueblo de Israel. Esto se va repitiendo y ahora vuelve a suceder con la iglesia. Nuestro Dios espera fruto y no lo ve. Solo encuentra religiosidad. Y eso es fruto de uvas agrias. Entonces, como esto es una rueda que se va repitiendo, la palabra de Dios permanece para siempre, es cíclica. Esto pasó primero con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando llegó nuestro amado Jesucristo, Él les habló a sus líderes, a sus pastores, encargados de aquella vid que nunca dio fruto, Israel. Y les habla precisamente de esta viña, que era Israel. En Lucas capítulo 20, versículo 9, dice: y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña,
Ya sabemos quién era nuestro Abba Padre. Y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Cuál era la viña o la vid? Su pueblo, Israel. ¿Y qué ocurrió? Ya sabemos, no dieron fruto. Pero ¿qué pasa ahora con los labradores, los pastores, los líderes espirituales de ese momento? Y a su tiempo, dice, envió un siervo a los labradores, los profetas de Dios que le fueron a hablar a los religiosos, para que dieran el fruto de la viña. Pero los labradores les golpearon y les enviaron con las manos vacías. El religioso siempre rechazará al profeta que Dios envía. Recuerda que la palabra de Dios es cíclica. Pasó antes, pasa hoy y seguirá ocurriendo. Todo religioso rechazará al profeta de Dios. Le parecerá que el profeta está poniendo mucha exageración en lo que dice, porque el religioso siempre se sentirá bueno o no tan malo, como queramos llamarle. Entonces nuestro amado Jesús continúa diciendo a estos líderes encargados de aquella vid que nunca dio fruto. Volvió a enviar a otro siervo, a otro profeta, a hablarles a los líderes, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Nuestro Abba Padre, enviaré a mi Hijo amado, a Jesús. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Ya sabemos lo que ocurrió. Vino nuestro amado Jesucristo a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Nuestro Dios lo envió a su Hijo, Jesucristo, a su pueblo, y su pueblo no le recibió. Y los religiosos lo rechazaron. Los pastores, los líderes espirituales, los sacerdotes de aquella época lo rechazaron. Y hasta terminaron matándolo. ¿Qué dijeron entonces los labradores? Versículo siguiente. Los pastores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Matemos a Jesús. ¿Por qué ellos querían matar a Jesús? ¿Por qué ellos deseaban, en su orgullo, plantear las cosas a su manera? No querían sujetarse a Jesucristo, que es Dios. Y eso también sucede hoy. Recuerda que el ciclo se vuelve a generar, la rueda vuelve a girar. Y eso pasa en la iglesia de hoy también. Muchos líderes religiosos no quieren escuchar a Jesucristo. No quieren escuchar a sus profetas. No quieren escuchar a aquellos que le están hablando de consagrarse, de santidad, de apartarse de las cosas de este mundo y amar a Jesús. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Matar, apagar, apartar, rechazar a aquellos enviados por nuestro amado Padre. La palabra siempre se vuelve a cumplir. Entonces estos religiosos sienten que ellos son dueños de la viña, del pueblo de Dios. ¿Qué dice a continuación? Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer nuestro Dios con aquellos líderes religiosos? Versículo 16 de Lucas 20 dice, vendrá y destruirá a estos labradores, a estos religiosos, a estos pastores, a estos sacerdotes, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Sin embargo, aun cuando dijeron eso, igual terminaron rechazando a Jesucristo. ¿Qué dice nuestro amado Jesús? Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, Jesucristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así es, lo menospreciaron a nuestro amado Jesús y Dios lo puso por cabeza de la iglesia. De la misma forma, todos aquellos que quieran predicar la palabra conforme al amado Espíritu Santo, siempre serán menospreciados. No están buscando las grandezas de este mundo. Por lo tanto, eso molestará a los religiosos de este mundo. Líderes, sacerdotes, pastores, autoridades, que se han vuelto religiosas y que ya aman las cosas de este mundo. Que dice nuestro amado Jesús finalmente, todo el que cayere sobre aquella piedra, nuestro amado Jesús
será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Qué nos habla aquí el amado Espíritu Santo? Si tú quieres ser salvo, tienes que ir a los pies de Jesucristo y caer a sus pies y ser quebrantado. Si no lo haces, llegará un día cuando nuestro amado Jesús volverá, donde Él caerá con su justicia y su poder y desmenuzará a sus enemigos. Entonces, entendemos que el pueblo de Dios, Israel, en un principio era llamado a ser la vid, la viña de Dios. Daba fruto amargo, no daba fruto de amor, no daba fruto de fe, no daba fruto de consagración. Entonces, ¿qué más ocurre? Nuestro amado Jesús fue enviado por el Padre a hablarle a aquellos administradores de la viña, a los líderes, los pastores, los sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazaron a nuestro amado Jesús. ¿Qué dice entonces que hará nuestro amado Padre? Dará su viña a otro que caiga quebrantado a los pies de Jesucristo, que sea humilde y que quiera obedecerle y que no ame las cosas de este mundo. Por eso, nuestro amado Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, yo soy, dice nuestro amado Jesús, esa viña, la vid, ya no Israel como en el Antiguo Testamento. Yo soy, y mi Padre ahora es el labrador. Todo pámpano, ¿qué es un pámpano? Es una rama de esta vid, de esta parra. Y esta vid debe soportar los racimos de uva, debe dar fruto a esta nueva rama. Por lo tanto, tú eres llamado a ser una rama, un pámpano, y debes llevar fruto, racimos de uva. Y dice, todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, dice nuestro amado Jesucristo, nuestro Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué ocurre? Nuestro amado Dios es justo. Hay un nuevo pacto. Ya no es Israel del Antiguo Testamento, la viña. Ya no es Israel esa parra. Ahora es Jesucristo la vid o la viña. Y tú debes dar fruto, porque si no, también serás desarraigado, quitado, porque Dios te exige que lleves fruto. Tú debes ser una rama insertada en la vid y debes generar racimos de uva, fruto para la gloria de Dios. A eso somos llamados. Y Jesucristo es la viña, Él es la vid. Si seguimos leyendo, Juan 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mi espíritu, mi palabra te limpia, si la crees y la obedeces. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Debes ser una rama insertada en esa parra, en esa vid, para que puedas dar fruto, puedas tener racimos de uva. Tienes que estar dependiendo de Jesucristo, humillado a sus pies, buscando su presencia, para que así el amado Espíritu Santo te alimente. Porque separado de Jesucristo, separado de su Espíritu, nada puedes hacer, solo ser un religioso más, igual como los labradores del Antiguo Testamento, a los cuales el Padre, nuestro Dios, les encargó que cuidaran de su viña. Les encargó a esos sacerdotes, pastores y líderes que se hicieran cargo de su pueblo, y tampoco lo hicieron, no dieron fruto. Dios nos llama a estar unidos a Jesucristo para dar fruto. Y nuestro amado Jesús sigue diciendo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entiéndelo, hermano, separado de mi amado Jesucristo, de su Espíritu Santo, nada puedes hacer. Por eso Dios no quiere que tú le hagas programas para Él. Dios no quiere que tú
le salves personas, Dios no quiere que tú le conviertas gente, Dios no quiere que tú obres en tu poder. Dios quiere que tú dependas de la vid de Jesucristo. Ahí que el amado Espíritu Santo te use, que Él te dirija, para que así la gloria no sea tuya. Tú no salvas a nadie. Es el amado Espíritu Santo quien debe guiarte para que tú hagas la obra que Dios quiere que hagas. Por eso que a veces en los viajes de Pablo, la palabra dice que el amado Espíritu Santo les prohibía ir a algunas ciudades en algún momento. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es ejecutar su plan, a su manera, en su tiempo, a su forma. Y para eso tienes que estar en el Espíritu, tienes que estar conectado con el amado Espíritu Santo, tienes que ser dirigido por Él, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no eres guiado por su Espíritu, no eres nada. Eso nos obliga a buscar su presencia. Eso nos obliga a depender de Él. Eso nos obliga a ser ramas insertadas en la vid, por gracia, dependientes, humildes y humilladas. A algunos, como la misma palabra de Dios lo dice, son desgajados de esta vid, y otros son por la fe insertados. Mantente humilde y dependiente para que así nunca seas arrancado, sino que permanezcas en Jesucristo y el amado Espíritu Santo obre en ti para que des fruto, porque Él lo aclaró. Versículo 6, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano, como una rama, y se secará, y la recogen y los echan en el fuego y arden. Ese no es salvo, se perderá en el infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios te bendecirá, te proveerá, te guiará, porque Él es fiel. Pero tienes que permanecer, como la iglesia de Filadelfia. Has guardado mi palabra, te mantienes fiel, por eso te libraré. Versículo 8 de Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo? Tienes que dar fruto. ¿Fruto de qué? El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Por sobre todo, amor. El amor ágape de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Esto es la base de ser cristiano. Este fruto del Espíritu, que es la relación íntima con el amado Espíritu Santo, producirá obras. Pero en ese orden, primero es intimidad con su Espíritu, buscar su presencia, amar a Jesús. Te llenará de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el proceso de carácter que hace el amado Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el fruto principal. Como consecuencia de eso, Dios hará obras de amor y de fe a través tuyo, pero es el Espíritu Santo, no eres tú. Recuerda a Felipe, el evangelista. El amado Espíritu Santo guía a Felipe para que vaya a hablarle a una persona, él le habla. La gloria es de Dios. Busca su presencia para que Dios te abra puertas, para que tengas la convicción que es el amado Espíritu Santo el que está haciendo su obra y no tú quien la haces a tu manera. Termina ahí en Juan diciendo en el versículo 9 del capítulo 15, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Dios quiere que permanezcamos amándole, porque le amo, le creo, le obedezco, tomo mi cruz y le sigo, renuncio a mi vida por amor, me aparto y aborrezco al pecado, porque amo a Jesucristo, porque amo a mi Padre. Por eso odio lo que este mundo ama. Este mundo ama el orgullo, ama el éxito de este mundo, ama la inmoralidad, ama los placeres temporales. Un cristiano aborrece las cosas
de este mundo, el placer, el pecado y la maldad de este mundo, porque ama a Jesucristo. Y fruto de eso se aparta y toma determinaciones, se consagra y da su vida a Jesús. Debes dar fruto. Separados de Jesucristo, nada puedes hacer. Él es la vid y nosotros somos esas ramas y debemos dar fruto. Si volvemos a el principio, cuando hablaba de que la vid o la viña era Israel, dice Salmos 80, versículo 8, hablando de Israel: hiciste venir una vid de Egipto. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, de aquella vid, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Dios llevaba a Israel a que fuera luz a las naciones. Pero ¿qué ocurrió? Ya sabemos, lo habló Isaías. No hubo fruto, no hubo amor, nunca se convirtieron. ¿Y qué crees que está pasando ahora? Pues lo mismo, el ciclo se vuelve a repetir. ¿Qué fue lo que hizo mi buen Dios en su momento? Lo leímos en Isaías 5:4. ¿Qué más podía hacer? Dice Dios. Tuve que entregarlas para que el afligidor actuara y le sacara las vallas y entrara, la destruyera. Porque en medio de la aflicción, ¿qué va a ocurrir? Mi pueblo me buscará, dice la palabra. Entonces, si vamos a Juan capítulo 12, versículo 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, uno de los discípulos de nuestro amado Jesús, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Griegos que buscan a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a nuestro amado Jesús. Y cuando lo oyó nuestro amado Jesucristo, ¿qué dijo? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué está queriendo decir? ¿Recuerdas de que en Salmo 89 habla acerca de la vid? Habla acerca de Israel en el Antiguo Testamento, que Dios la puso como una vid, como una viña, le limpió, le hizo arraigar sus raíces y llenó la tierra. El plan de Dios con esa vid era que llenaran la tierra de la palabra de Dios, que llenaran la tierra de la luz de Jesucristo. Pero ¿cuál fue el problema? No dieron fruto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Nuestro amado Jesús, cuando ve llegar esos griegos, Él está viendo nuevas ramas que se van a injertar. ¿Por qué razón? Porque las antiguas ramas de aquella vid no están dando fruto. Por lo tanto, se van a insertar nuevas ramas. ¿Qué dice a continuación? Lucas 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La clave para dar fruto es morir. Entonces nuestro amado Jesús dice a continuación: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué nos dice nuestro amado Jesús? Llegó la hora de que ramas sean desarraigadas y que otras ramas empiecen a ser injertadas para que den fruto. Nuestro amado Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Él no podía vivir más allá de 100 años o un poco más. No podía viajar por todo el mundo. Necesitaba que hubiera fruto. Y ahí es donde Él cae a tierra y muere como un grano de trigo. ¿Para qué? Para que haya fruto. Entregó su vida en amor ágape puro, amor sacrificial, dando fruto. ¿Entiendes lo que es fruto? Amor ágape. Nuestro amado Jesús lo demostró. Amor ágape.
dio su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que la vid llegara de verdad a todo el mundo, como decía anteriormente Salmo 89. Para que realmente la vid llegue a todo el mundo, a los griegos, a los chinos, a los europeos, a los asiáticos, para que la vid llegue a los norteamericanos, africanos, etc. Pero esta vez en la verdadera vid, que es Jesucristo, para que de verdad haya fruto, y ese fruto se llama amor ágape. Recuerda que los fariseos hacían largas oraciones, ayunaban 2 o 3 veces a la semana, diezmaban hasta de la menta y el eneldo, pero les faltaba lo más importante, amor ágape. Por eso hacían solo obras. Nunca le entregaron el corazón a Jesucristo. Tú y yo somos llamados a rendir nuestras vidas a Jesucristo, amarle en forma ágape. De esa forma daremos fruto y nuestro amado Jesucristo, al ver a esos griegos, entendió, es tiempo de que la viña finalmente llegue a todo el mundo y dé fruto de verdad y se reproduzca con fruto ágape, amor sacrificial, incondicional a Dios. Y como resultado de eso, te apartarás del pecado, aborrecerás la maldad, amarás la justicia. ¿Y qué hizo nuestro amado Jesucristo una vez que resucitó? Ya sabemos. Él hizo la gran comisión. Él habló y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es tiempo que la verdadera vid, yo, dice mi amado Jesús, llegue con mis ramas a todo el mundo. Cada uno de esos pámpanos o ramas, que es lo mismo, den fruto, racimos de uva, amor ágape, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, para que muchos conozcan no una religión, sino a Jesucristo, y le amen y rindan de verdad sus vidas a Cristo. Conclusión, la señal de aquellos griegos hoy se vuelve a repetir. Te darás cuenta que vendrá el último avivamiento y nuevamente la vid se está poniendo religiosa. La palabra se vuelve a cumplir. Ahora la iglesia actual se está volviendo religiosa, está perdiendo su amor por Jesucristo. Está insertada a Jesucristo pero sin dar fruto. Son ramas que no están llevando frutos de amor ágape. ¿Qué va a suceder? Nuestro amado Dios hará un último avivamiento y muchas de esas ramas serán cortadas y echadas fuera. Y nuestro Dios hará que muchos griegos, muchos gentiles, mucha gente sea injertada, gente que dé fruto, que ame a Jesucristo. Ocurrirá ese último avivamiento y Dios permitirá que haya dificultad, que haya persecución, para que de una vez por todas la iglesia se purifique. ¿Qué tienes que hacer? Jesús ya lo dijo, caer a tierra y morir. Recuerda que esto es espiritual. Las palabras de mi amado Jesús son espíritu. Significa que tú tienes que dejar de servir a dos señores. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Debes dejar de servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes amar las cosas de este mundo y amar a Dios. No puedes querer sacar una gran tajada del pastel de este mundo y también disfrutar de Jesucristo. O es una cosa o la otra. Tienes que sembrar tu vida como ese grano que cae a tierra y muere. Tienes que morir a tus anhelos, sueños, planes, intereses personales, deseos personales. ¿Para qué? Para decir qué quieres que haga, amado Jesús. Guíame, amado Espíritu Santo. Quiero que seas el primero. Quiero obedecerte. Quiero menguar, que tú crezcas en mí, que tú gobiernes en mi vida. Así darás fruto.
Por eso nuestro amado Jesús dijo, no te afanes por tu vida, qué habéis de comer o de beber, o por tu cuerpo, qué habéis de vestir. Que tu afán, que el interés en tu mente sea buscar su presencia, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios es fiel. Tenemos un Padre que es bueno. Cuando tú siembras ese grano de trigo en la tierra y mueres, Dios no se queda con esa ofrenda. Él bendecirá tu vida, te prosperará, tal como se lo dijo nuestro amado Jesús a Pedro en Marcos capítulo 10, versículo 28. Cuando Pedro comenzó a decirle a nuestro amado Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué le dijo nuestro amado Jesús? De cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra por causa de mí y del Evangelio. Todos tenemos que ser sembrados en tierra y morir. Tal vez perderás oportunidades, perderás disfrutes de este mundo, perderás las oportunidades que este mundo te ofrece por priorizar a Jesucristo. Dios dice, todos los que son mis discípulos perderán su vida por causa de mí. Tienen que imitarme, tienen que ser esa semilla de trigo que cae a tierra y muere para que den fruto. Porque cuando mueres, empiezas a amar a Jesucristo y empezarás a dar ese fruto ágape, el fruto de su Espíritu, el fruto de tener esa intimidad con el amado Espíritu Santo. ¿Y qué promete nuestro amado Jesús? Cualquiera de aquellos mis discípulos que hayan perdido cosas de este mundo o relaciones, que dice Marcos 10:30 a continuación, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, eso sí con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios es justo y Él paga bien, Él recompensa, Él provee. Si has perdido algo por causa de Jesucristo, nuestro buen Dios te restituirá, te bendecirá. Pero tienes que amarlo. Tienes que ser como esos discípulos dispuestos a ser sembrados en tierra y morir. ¿Y qué termina diciendo nuestro amado Jesús? Marcos 10:31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué quiere decir con esto? Los griegos que buscan a Jesús. Muchos cristianos actuales son pámpanos, son ramas secas, que no tienen amor por Jesucristo, que no lo buscan, que no lo aman, que no tienen interés más que religiosamente en hacer actividades, pero perdieron la pasión y es su amor por Jesús, su amor por su Dios. Esos serán postreros. Pero muchos de los postreros, de aquellos griegos que a última hora van a querer buscar a Jesús, vienen con la actitud de ser sembrados a tierra y morir. Y ellos serán primeros. Darán fruto, amor ágape, amor sacrificial, incondicional, por Jesucristo, por nuestro Abba Padre, y verán la gloria de Dios. Y este último avivamiento que ocurrirá estará lleno de estos griegos, de estas personas que van a buscar a Jesucristo, que vendrán de oriente y de occidente, y que amarán a Jesús con todo su corazón, sencillamente porque ellos lo han determinado. Y serán esas ramas injertadas por la fe en la vid, y darán fruto, y todo será para la gloria de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria de Jesucristo. Sé una de esas ramas, te lo ruego. Toma determinaciones, siémbrate como esa semilla de trigo, cae a tierra y muere, para que Jesucristo nazca en ti, para que nazcas del Espíritu, para que seas guiado por el amado Espíritu Santo, y verás la gloria de Dios en ese último avivamiento que comenzará en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, de las tribulaciones que hay en este mundo, y que seguirán aumentando e incrementándose conforme se acerca la venida de nuestro amado Jesucristo. Sé fiel y verás la gloria de Dios, porque nuestro Padre es fiel y Él cumplirá sus promesas. Y a la iglesia fiel de Filadelfia la librará de la hora de la prueba.
Y todo será para la gloria de Jesucristo y la gloria del Padre y de su amado Espíritu Santo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.